Hola, bienvenido al capítulo 6 de análisis de circuito. Vamos a resolver un circuito mixto para ver el proceso y los criterios que se utilizan. Una vez que esté resuelto este circuito mixto lo vamos a implementar en el simulador con el fin de poder obtener a través de las medidas los valores y poder compararlos con los resultados teóricos. Así que, bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy día, como les había indicado en el último video de análisis de circuito, vamos a resolver un ejercicio mixto, un poquito más complicado del que habíamos hecho en la anterior exposición, ¿ya? Este va a ser el último ejercicio que voy a hacer. Voy a mandar algunos por documento para poder entrar ya a lo que es la unidad de potencia eléctrica, que es lo que me interesa pasar ahora ya. Bueno, antes de empezar, gracias al alumno Saca de la Universidad Tecnológica de INACAP, exalumno parece ya, por su observación respecto del ómmetro, que yo no sabía cómo poder sacarlo de Proteus, pero él me indicó cómo hacerlo, y ese ómmetro, como lo van a ver más adelante, nos va a servir para poder medir las resistencias del circuito. Así que, bueno, cualquier aporte o observación que ustedes quieran hacer, bienvenida. Todos podemos aprender. Yo no solamente aprendo de mis profes ni de mis colegas, aprendo también de mis alumnos. Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Bien, miren, la idea de este ejercicio es un poquito tener algunos criterios para poder, digamos, enfrentar el tema de un mixto, que es un poquito más complicado que el paralelo y el serie, ¿ya? Que es una combinación de ambos. Y no hay una metodología así, paso A, paso B, paso C, sino que uno tiene que aplicar mucho su análisis, su reflexión, ¿ya? Que es lo que yo siempre le pedí a mis alumnos. Más que mecanizarse con resolver problemas, tienen que aplicar la capacidad de análisis antes de hacer ningún cálculo, ¿ya? Miren, acá tenemos un circuito mixto. Está conformado por 5 resistencias, y el profe lo que nos está pidiendo es que calculemos la corriente que circula por la resistencia R5, ¿ya? Cada vez que hay bien calcular corriente, evidentemente tengo que tener el valor del voltaje, y para allá vamos, ¿de acuerdo? Vamos primero a hacer el proceso general, que es calcular la resistencia total del circuito, y después lo que es la corriente total. Eso nos va a servir para hacer los cálculos, ¿ya? Al final nos vamos a Proteus y evaluamos si lo que hicimos es correcto o no, ¿de acuerdo? Miren, cuando yo veo este circuito, lo primero que estoy viendo acá, primero que tengo la R4 en serie con la R5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente circula por ambas. O sea, si yo tengo el voltaje acá, si logro tener el voltaje en estos dos puntos que están acá, tengo el voltaje que cae en R4 y R5. Y si calculo la corriente que circula por acá, estoy calculando la corriente que pasa por R5, porque como está en serie, la corriente es la misma. Ese es el punto 1, ¿de acuerdo? Bueno, y acá rápidamente puedo ver que tengo dos elementos en paralelo. ¿Ya? Están en paralelo porque el voltaje que está acá es el mismo que está acá. No es que caigan 12 bolas, ojo, no puedo aplicar eso si tengo una resistencia entre medio. Ya, tengo que calcular ese voltaje, el que está cayendo acá. Pero este voltaje que va a caer acá es el mismo que está acá y que está acá. Hasta acá no me llego, ¿de acuerdo? Si tuviese algún elemento acá, estoy sonado, ¿ya? Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Mira, uno siempre parte como de derecha a izquierda, pero acá evidentemente que podemos hacer las dos cosas en forma simultánea, porque tenemos serie y tenemos un paralelo, así que podemos resolver, ¿no es cierto? Acá indicar, ¿no es cierto?, que este cálculo que vamos a tener entre las dos paralelos le vamos a llamar resistencia equivalente 2,
y al resultado de serie le vamos a llamar resistencia equivalente 1. Esto yo lo hago porque cuando usted desarrolla un mixto es bueno que usted vaya paso a paso colocando el equivalente de esos elementos, porque nos va a servir. Aparte de eso nos va a permitir ayudarnos a resolver el tema, ¿ya? A ser más ordenadito. ¿Ok? Este es fundamental, ser ordenado, ¿no? Yo se lo digo al tiro, o sea, si el que el alumno viene desordenado y empieza a hacer un collage así, al final entrega una prueba que parece un cuadro de Van Gogh, es muy complicado para el docente revisar y para el alumno que, digamos, proteja su análisis, de hecho. No, profe, yo lo hice así acá, pero hay números, inclusive sin unidades, es más complicado todavía, ¿ya? Bueno, lo primero que hago entonces, resuelvo esta serie, que es lo más sencillo, que no es nada más que la suma de R4 con R5. Acá está, ¿ya? Entonces le pongo a esa suma, le voy a poner resistencia equivalente 1. ¿Ah? Resistencia equivalente 1 va a ser los 1000, porque 1 kilo, más los 3300, son 3,3 kilos. Recuerden que el kilo está multiplicando por 1000. ¿Ya? Entonces aquí me queda 1000 más 3000, y eso 1000 más 3300, y eso nos da 4300. Eso es el R equivalente 1. ¿Ya? El R equivalente 2 son dos resistencias en paralelo, así que acuérdense que cuando yo les digo que cuando hay dos resistencias en paralelo, basta multiplicarla y dividirla por la suma. ¿Ya? Hacemos eso. Multiplicamos 62 por 330, 62 por 330, y dividimos por la suma, que es 62 más los 330. Y eso me da 52,19 ohms. ¿Cómo sé que está bueno esto? Recuerden que les digo siempre yo, una forma de poder ir viendo si no está correcto, ¿no?, los cálculos, es que el resultado siempre es más chiquitita que la menor de la resistencia. 62, 52, está bien. Si me hubiese dado 70 ohms, 80 ohms, está malo. O sea, no puede ser mayor que esta. ¿Por qué? Porque la corriente físicamente se está yendo para acá. Siempre la corriente en un paralelo se vuelve más pequeña, entonces por ahí está la referencia. Pero como también hay poquito que pasa para acá, se resta. Entonces siempre es menor, ¿ya? Entonces son 52, si me da 52,19, puedo decir que está bien, ¿ya? Ahora si me da un ohm, entonces vamos a pensarla antes de decir está bueno, ¿ya? O sea, es menor, pero dentro de ciertos rangos, ¿ya? Entonces, ¿cómo me queda el circuito? Mira, esto yo siempre se lo digo a los alumnos, cuando hagan la resolución de este problema, vayan ordenándose. Entonces aquí les va a quedar la fuente de 12, que está acá, esta que está acá, la fuente de 12 que está acá, esta no la hemos tocado, la de R1, así que me queda igual, ya, no hay nada que hacer. Y acá me queda la resistencia equivalente 1, los 4300 acá, y acá me queda la resistencia equivalente 2, que es el paralelo que acabo de hacer acá. O sea, ahí está. Por eso le pongo un cuadradito, porque representa la integración de dos más elementos, ¿ya? Y lo dibujo, ¿ya? Para yo ordenarme, ¿de acuerdo? ¿Qué me quedó acá? Mira, la resistencia equivalente 2, que es esto que está acá, y la resistencia equivalente 1, que es esto que está acá, me quedan en paralelo. ¿Se fijan? No tengo nada entre medio, es paralelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Resuelvo este paralelo. Y a ese le voy a llamar la resistencia equivalente 3. ¿De acuerdo? 3. Entonces, paralelo de dos elementos resistivos, la fórmula básica, R1 por R2, dividido por R1 más R2. Aquí está. 52,19 por 4300, dividido por 52,19 más 4300, y eso me da 51,56 ohms. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dibujar el circuito entonces, el tercer elemento, o sea, 1, 2 y 3, porque ese va a ser el que va a servir para hacer los cálculos que necesito. Recuerden que me está pidiendo esta corriente, ¿ya? Entonces voy a hacer el dibujito, ¿no es cierto?, de este circuito. Este circuito me va a quedar, yo con lápiz negro mejor, perdón. Este circuito me quedaría la fuente de poder ahí,
¿ok? Las fuentes de poder ahí. Me queda la resistencia R1, la resistencia R1 acá, no le he tocado, y la integración de estos dos, ¿de acuerdo? La integración de estos dos, que son los 51,56, y me quedo acá. ¿Sí? Ok, entonces aquí me queda la R1 que vale 220 ohm y la R equivalente 3 que vale 51, que vale 51,56 ohm. ¿Ya? Aquí tengo los 12 volts y acá tengo mi corriente que está saliendo de la fuente, ya, de ahí. Entonces, fíjense bien, ¿qué me quedó? Un circuito serie. ¿De acuerdo? La corriente que circula por acá es la misma que pasa por la equivalente 3, que es la integración de todo lo que hemos hecho para atrás. Serie, sumo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener que la resistencia total del circuito va a ser igual a la R1, que vale 220, más la R equivalente 3, que vale 51,56, ¿de acuerdo? Indicado para calcular, ya no, ni siquiera hago cálculos mentales ya. Entonces, me va a quedar 220 más 51,56 y me va a quedar 271, ¿no es cierto? La RT 271,56 ohm. ¿Ya? Esa es mi resistencia total, esta que está acá. ¿De acuerdo? Esta que está acá es mi resistencia total, que es ya, ¿ok? Tengo mi resistencia total y tengo el voltaje de la fuente, es decir, la fuente total del circuito, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer ahora es simplemente calcular la corriente aplicando la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, tengo que la corriente total finalmente que sale del circuito, la corriente total va a ser igual a los 12 volts aplicados al circuito dividido por la resistencia total del circuito, que es 271,56, y la corriente total sería, serían los 12 volts dividido por los 271,56 y me da la corriente de 0,044 amperes, ¿ya? Si lo quiero dejar un poquito más elegante, con el uso de las potencias de base 10, y puedo dejar que la corriente total, ¿no es cierto?, vale, y hago 1, 2, 3, 44 miliamperes, y ahí está la corriente que yo estoy buscando, ¿ya? Ojo, cuando hagan estos cambios, se les olvida después que hay un mili y meten la corriente 44 amperes, no, o sea, tienen que volver nuevamente a la decimal original, de acuerdo al valor original que nos den, ¿ya? Que no esté expresado en potencias de base de 10. No, se pasa harto, ¿ya? Se les olvida que están comprimiendo y aplican el número comprimido y hacen se la va a las pailas el ejercicio, ¿ya? Cuidado con esto. Bien, fíjense bien ahora, aquí viene el tema del análisis. Miren, escúchenme. Miren, a mí me están pidiendo la corriente que circula por acá, pero para calcular esa corriente necesito el voltaje, pero no es necesario que lo calcule acá, me voy a generar un mundo de problemas. Entre estos dos puntos que integra R4 y R5, estas que están acá, están en paralelo con estas demás, están en paralelo, ¿de acuerdo? O sea, la tensión que cae acá, que es la integración de estas dos, la tensión que cae acá es la misma que cae acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que yo necesito saber es cuánto voltaje cae acá,
Así tengo voltaje acá, tengo voltaje acá, tengo voltaje acá. Puedo calcular la corriente. Tengo voltaje acá. Como integré esto, estos dos están acá. Ahí, se fijan, ¿no? Por lo tanto, lo que yo necesito calcular es la caída de voltaje acá. Acá, este voltaje necesito. Si tengo ese voltaje acá calculado, tengo el voltaje que está acá. Si tengo el voltaje que está acá, tengo que está acá. Y tengo el que está acá entonces, entre estos dos puntos. Esta resistencia yo la puedo mover, la puedo colocar acá. No es lo mismo, así que a veces el alumno se... ¿Qué onda? No está en serio. Así que esto yo lo puedo mover, lo puedo pasar acá, lo puedo poner acá, está en serie. No puedo hacer eso. Por lo tanto, lo que yo necesito saber es la caída de tensión acá. Si tengo esta caída de tensión acá, tengo la caída de tensión acá, acá y acá. Y si tengo la caída de tensión acá, entonces puedo calcular la corriente que circula por esa rama. Y como están en serie, la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá. El profe que dice, oye, calcúleme la corriente que pasa por acá y por acá. Y entonces el cálculo, no, pues es la misma. Es como para entrar el alumno, no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ley de Ohm. ¿Tengo la corriente? Sí, tengo la corriente, la acabo de calcular. ¿Tengo la resistencia? Sí, la tengo, la acabo de calcular. 200, serían los 51.56. Este está acá, este está acá, resistencia equivalente 3. Por eso es que es necesario hacer las imágenes, se fijan, nos vamos ordenando, ¿ya? Entonces, puedo calcular la corriente, el voltaje acá. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? El voltaje, por ley de Ohm, va a ser igual a la corriente que circula por acá, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Está circulando por ahí, que vale ¿cuánto? 0,044 multiplicado por la resistencia equivalente 3, que vale 51,56. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Cuánto nos da eso? Nos vamos a la calculadora por 51.56 y nos da 2,278 volts, ¿ya? Aquí por aproximado a 2,28 nomás, pero una calculadora se la pega, da lo mismo, ¿ya? Entonces voy a verificar ahí, 0,044 por 51.56 y nos dan 2,2, perdona, aquí hay un error, si puede ser 0,044 por 51.56 es 2,268, perdón, ¿no? 2,268, ¿ya? Bueno, igual, 2,27 podría haberlo aproximado, ¿ya? Ok, listo. Tenemos voltaje acá. Estos 2,268, estos están cayendo acá. Están cayendo acá. Están cayendo acá, acá y acá. Entonces ahora puedo calcular la corriente IR5. O la corriente que pasa por la resistencia de 3,3 kilos. Ley de Ohm de nuevo, ¿ya? Entonces, ley de Ohm nos dice que la corriente va a ser igual a el voltaje que cae acá, lo acabo de calcular, 2,268, ¿ya? Entonces me queda 2,268, que es el voltaje que cae, dividido por, aquí no vayan a dividir por 3300, pues chiquillos. Por favor, tienen que dividir por las dos resistencias, si esta corriente circula por las dos. Profe, usted me está pidiendo esta, sí, te estoy pidiendo esa, pero hay dos resistencias en serie, no las puedo sacar de encima, ¿ya? Entonces tengo que, la corriente que circula por IR5 es la misma que circula por R, está afectada por R4. Entonces tengo que considerar las dos resistencias, ¿ya? Por favor. Entonces, 2,268 partido por la suma de las dos, que son 4.300. 4.300. ¿Ya?
Okidoki. Entonces serían 2,268 dividido por 4300 y nos da en esta calculadora, esta digita 0,00053 amperes, ¿ya? O sea, 1, 2 y 3, o sea, la corriente que pasa por la R5 es 1, 2 y 3, 0,53 miliamperes, que es lo que me está pidiendo el profe. Si el profe le dice, oye, ¿cuánto pasa por acá? No haga cálculo, si es la misma, están en serie, ¿de acuerdo? Y si quiero calcular la corriente que pasa por acá, fácil, tengo el voltaje. Los 2,268 están cayendo acá también, dividido por 330, y acá también dividido por 62 y tengo todo eso. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, chiquillos. Las ecuaciones son muy sencillas. Hay que saber aplicarnos, hay que hacer cierto criterio, ¿no es cierto? Reflexionar. Hay que cuesta que los alumnos a veces reflexionen, pero tienen que reflexionar. Vienen mal formados por un tema del Ministerio de Educación, SIMS y PSU, entonces vienen como mecanizados. Acá no sirve mecanizar, aquí hay que pensar, ¿de acuerdo? Hay que ser un poquito más pausado, analítico, ya que lamentablemente las carreras técnicas exigen eso, ¿ya? Entonces tienen que ser un poquito más reflexivos. Vamos a hacerlo en Proteus y vamos a ver si los valores que nos están dando acá, el resultado que nos pidieron, coincide, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer a través de Proteus. Vamos a usar el ómmetro, ahora sé cómo se usa. Nuevamente gracias. Vamos a terminar acá lo que son mixtos. Y la próxima clase ya empezamos, bueno, seguimos con los circuitos, análisis de circuitos, pero ahora vamos a meter un nuevo elemento que es los cálculos de potencia, que son importantes, ¿de acuerdo? Especialmente cuando hay que buscar elementos equivalentes o cuando hay que contrarrestar, compensar, ¿no es cierto?, efectos producidos por la corriente en otros lados. Entonces ahí uno tiene que ver bien el tema de la potencia. Recuerden que las resistencias que ustedes han comprado, algunas son bien delgaditas, son más grandes, tiene que ir con la potencia, ¿ya? Lo vamos a analizar más en profundidad, pero una vez que yo pase lo que es la potencia eléctrica, ¿ya? Bueno, eso sería por ahora. Chao. Ok, bueno, vamos a hacer el equivalente de laboratorio virtual usando el Proteus para verificar que los cálculos que realizamos recién básicamente coinciden, ¿ya? Esto siempre lo vamos a ir haciendo, cuando estemos en el laboratorio vamos a realizar un desarrollo matemático, pero tiene que ir complementado con una experiencia práctica, ¿ya? Con medir con instrumentos, cuantificar esas cositas, hacer tablas de comparación. Eso forma parte del proceso normal que se aplica en el análisis de circuitos. Se tiene una cosa en el modelo matemático, pero además tienen que irlo compensando con el tema, no compensando, complementándolo con la actividad práctica de laboratorio, ¿ya? Donde dependen los instrumentos y esas cosas. Bueno, tenemos acá el circuito mixto, la batería 12 volts, R1 220, el R2 62, 330, 1 kg y 3,3 kg. Ya, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total del circuito, ¿ya? Bueno, como yo decía, el alumno que me llamó, o sea, no que me llamó, que me escribió que había una forma de poder sacar el ohmmetro, es lo que vamos a hacer ahora para poder calcular la R total. La resistencia total nos había dado 271.56 por ahí. Yo tengo varios cálculos que de repente por los decimales uno hace unos ajustes por allá. Pero la resistencia total tendría que darnos alrededor de los 270 ohms. Entonces lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer acá, es sacar un poquito esto.
sacar la fuente, bueno, podemos medirla con la fuente, ya, ok, ahí, y vamos a buscar ómetro. Claro, yo lo buscaba acá en los instrumentos, pero la verdad es que no están allí, sino que hay que buscarlo como si fuera un componente, ya, ok, entonces colocamos ohmmeter y ahí aparece, damos ok, ya, colocamos acá, lo giramos un poquito, ahí, y lo ponemos acá, ya. Voy a sacar la fuente, después la pongo no, ya. Para poder medir con el ómetro, cortocircuitamos las salidas acá, dejamos solamente dos salidas. Una salida la conectamos acá y otra salida la conectamos acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí con el instrumento estamos midiendo todo hacia adentro. O sea, todo el cálculo que hicimos, el instrumento lo va a entregar inmediatamente. ¿Ya? Deberíamos estar dentro de los 270 más o menos. ¿Ya? Le damos play. Y perfecto. 271.57, por ahí va. ¿De acuerdo? O sea, nuestro proceso matemático fue correcto y nos acercamos bastante. ¿Ya? Hay que considerar todos los arrastres de decimal, los truncamientos que hacemos, los ajustes, las aproximaciones, pero miren, o sea, impeccable, o sea, estamos en 271, ¿ya? Y lo que necesitamos también es saber cómo nos dio con la corriente. Entonces voy a cerrar, ya, vamos a cerrar, aquí vamos a irnos hacia atrás y colocamos nuevamente la batería de 12 y colocamos la batería de 12 y abrimos el circuito. Recuerden que siempre para medir corriente hay que abrir el circuito, ¿ya? Recuerden, es como medir el agua en una cañería, hay que abrir la cañería y colocar ahí el medidor de agua, ¿ya? Entonces, buscamos, aquí sí están los instrumentos, en el icono de los instrumentos, y colocamos un DC ammeter, ¿no? Un medidor de corriente en continua, ¿ya? Si quieres lo echo un poquito más para acá para que quede más cuadradita la figura. Ahí, entonces esto lo acerco un poquito más a la derecha ya. Por ahí, ¿ya? Ahora voy a cerrar el circuito. Y acá. Déjale. Ahí, ya. Ok, entonces voy. Y la corriente nos había dado como 44 miliamperes más o menos, ¿ya? Entonces, voy a dar play. Tendrá muy cerca de los 40 miliamperes por ahí, ¿ya? Y nos da 0,04, claro, porque está en amperes, ¿ya? Entonces, no es tan precisa la medición. Ájale. No es tan precisa la medición, entonces nos vamos a ir a modificar la escala de amperes, nos vamos a ir a miliamperes, ok, y ahí va a aparecer el decimal que se está eliminando porque la escala es muy grande, ya, ahí está, 44 miliamperes, que es más o menos lo que nos había dado en los cálculos matemáticos, ¿se fijan? O sea, bastante bueno, ya. Y por supuesto, lo que la tarea nos pedía, calcular la corriente que circula por la resistencia R4, ya, o R5. Aquí me quedó cambiado porque puse al revés nomás, ya, pero da lo mismo, ya. Ya, la corriente que circula por la resistencia de 3,3 kilos, ya. Que es la misma que circula por esta, pues. Es la misma, si está en serie, lo que yo le explicaba en la presentación. Es la misma, ya. Y la tensión paralela es la que va de acá a acá, pues. Y está paralela a esta, y está paralela a esta. Hasta ahí nomás, ¿ya? Aquí no hay 12 volts, porque está esto entre medio. Esta que nos está fregando la vida, ¿ya? Pero no nos fregó tampoco, ¿ya? Colocamos entonces el amperímetro, lo giramos para poder que quede más ahí, ¿ya? Ahí, de más a menos siempre se nos da el negativo. Ahí y ahí, ¿ya? Y nos vamos al tiro a miliamperes porque es bajito, ¿no es cierto? Ya sabemos que es bajito. Okidoki. Y esa corriente era como más o menos 0,00053 amperes, era como 0,53 más o menos, ¿ya? Entonces damos play, ahí está, ¿de acuerdo? 0,53 miliamperes. Hemos, pero hecho el cálculo, pero clavadito, ¿ya? Así que, a lo que conclusión, en conclusión, y voy a repetir lo que indiqué al principio.
La ley de Ohm y la ley de Kirchhoff son muy sencillas. No son expresiones matemáticas que uno le vaya a complicar la vida, no son ecuaciones, ni siquiera son ecuaciones de segundo grado. Pero, pero, el 90% del éxito de un análisis pasa por la capacidad de análisis que tenga, por la capacidad de criterio de aplicar en el momento en que debamos hacerlo para no caer en errores, ¿ya? Eh, Se pueden hacer ejercicios para ir soltando la mano, eh, no para mecanizarse, no como para tratar de resolver por comparación de otros circuitos. Y he explicado siempre que la topología de un circuito puede variar mucho. Pero si ustedes son analíticos, son reflexivos y hacen sus trabajitos que yo les envío, no deberían tener problemas, ¿ya? No deberían tener problemas. Pero si se fijan bien, las ecuaciones hay que saberlas aplicar. Ahí está el tema, o sea, ahí va todo básicamente. ¿Ya? Saber aplicar las ecuaciones, cómo aplicar y los criterios que se deben utilizar para obtener resultados adecuados. ¿Ya? Bueno, jóvenes, este es el último capítulo, capítulo 6, es el último ya de análisis de circuito eh, y entramos en potencia. ¿Ya? Bueno, sería todo por hoy, ¿de acuerdo? Ahí nos vemos.